Antes de terminar con la apertura y cierre de ficheros, voy a dedicar un par de minutos al ejemplo final del vídeo anterior porque, en fin, acabó un tanto precipitado y me parece interesante comentarlo. Recuerde que se trataba de un programa al que llamábamos, una vez compilado, escribe letra B, que simplemente nos mostraba esta información, carácter leído B. Bien, pues ese programa tenía como particularidad que utilizaba un flujo de entrada y un flujo de salida. Por lo tanto, tenía dos flujos uh, creados, dos objetos de tipo flujo asociado a ficheros en el programa. En cualquier caso, esos dos flujos no llegan a estar activos al mismo tiempo. En el primer bloque, el flujo FO se asocia al fichero letra B. Se supone que ese fichero no existe, por lo tanto, cuando se abre el fichero, se crea. En el caso de que el fichero existiera, desaparece su contenido y queda vacío. Bien, pues ese flujo se utiliza para insertar en él una B mayúscula y un salto de línea y ese flujo a continuación queda cerrado. Por lo tanto, el fichero letra B queda desconectado del programa con esta instrucción. Inmediatamente después, ese fichero queda de nuevo conectado al programa a través de un flujo diferente, FI. Ahora, como se trata de un flujo de entrada, FI es un objeto IFStream, los datos del fichero letra B pasarán al programa. Utilizamos el operador mayor-mayor para leer un carácter. Recuerde, enviamos dos caracteres, la B mayúscula y el salto de línea, por lo tanto el primer carácter es la B. Cuando leemos con el operador mayor-mayor, como leemos un carácter, C contendrá la B mayúscula. Por eso el mensaje que muestra su ejecución es el que esperamos. Decía que ese mismo fichero se comunica con el programa a través de dos flujos diferentes, uno de entrada, uno de salida, que se cierra, y luego uno de entrada. O sea, no permanecen activos al mismo tiempo. No se puede leer y escribir simultáneamente, no, porque son dos flujos diferentes. Si hubiéramos utilizado un objeto FStream, en ese caso, ese flujo si nos hubiera permitido entrar y salir, una comunicación bidireccional, pero no es el caso. La clase FStream la veremos más adelante, concretamente en la sección 657. Y ahora sí, para finalizar, recomendamos, ya sabe, una recomendación bastante fuerte, comprobar siempre el resultado de Open. En modo escritura, en modo entrada, perdón, en modo lectura, ¿cuándo puede fallar el método Open? El método Open puede fallar si el fichero no existe, por tanto no es posible asociar un fichero a un flujo, o, y aquí en este caso suele escaparse esta apreciación a los programadores noveles, no se tiene permiso para leer ese fichero. El fichero puede existir, pero usted puede no tener el permiso de lectura sobre ese fichero. Por lo tanto, no sería posible asociar un flujo a ese fichero. Hay que comprobar el resultado de Open. Sabemos que cuando hacemos Open, lo que hacemos es asociar un fichero a un flujo. Por lo tanto, la instrucción Open, si fracasa, provoca un error en el flujo. Sabemos que hay banderas que se activan cuando hay algún problema en alguna operación sobre el flujo y que podemos consultar el estado del flujo utilizando, por ejemplo, la función fail. Si fail es cierto sobre el flujo FI inmediatamente después de haber ejecutado sobre el flujo una instrucción open, es indicativo de que o bien el fichero no existe o bien no tenemos permiso para lectura. En cualquier caso, no se puede abrir el fichero, no se puede trabajar con él. Por lo tanto, esto sería lo que debería ocurrir. En este caso, la decisión que hemos tomado cuando hay un error es mostrar un mensaje de error y terminar la ejecución del programa. Pero, en fin, aquí la solución podría ser diferente en cada caso.
De manera alternativa, y es lo que solemos hacer en la práctica, en lugar de escribir if fi.fail, solemos escribir directamente if not fi, por simplicidad. Pero esta instrucción equivale exactamente a esta de aquí. En el caso de modo salida o modo escritura, tenemos que proceder de la misma manera. Debemos comprobar el resultado de la apertura. En este caso, observe que ocurre exactamente lo mismo. Abrimos el fichero y ahora comprobamos si ha habido algún fallo en el flujo FO, o de manera resumida, if not FO. ¿Cuándo puede ocurrir, cuándo se puede provocar un fallo en un flujo de salida? Pues en dos situaciones. No hay espacio disponible, hemos agotado nuestra cuota, hemos agotado el espacio en disco, o bien no tenemos permiso para escribir en esa carpeta. En cualquiera de esas dos situaciones podría fallar la instrucción y por lo tanto, si no podemos abrir el fichero, no tenemos un flujo disponible y no tiene sentido, en este caso hemos decidido esa solución, no tiene sentido continuar porque no podremos escribir nada en el fichero. Bien, pues recuerde que siempre después de hacer o de ejecutar una instrucción open, deberíamos comprobar el resultado de esa asociación. Eso lo podemos propagar a los ejemplos que ya conocemos, de manera que una vez abierto el fichero letra A, al menos intentado esa apertura, comprobaremos si ha habido algún problema y lo mismo podríamos hacer, como puede ver aquí, con el resto de los programas. Así que recuerde que siempre después de Open deberíamos comprobar cuál ha sido el resultado de la apertura. Y para terminar, nos gustaría retomar un ejemplo que vimos anteriormente, en el que vamos a trabajar con un fichero de números enteros. En este caso el fichero es un fichero que se llama datos, aquí lo tiene, contiene un número entero por línea y vamos a calcular la suma acumulada de todos estos valores. Es un ejemplo similar a uno que ya resolvió, en aquel caso era redirigiendo la entrada y ahora directamente vamos a trabajar con este fichero. Como puede ver, el resultado final nos dice cuál es la suma acumulada y cuántos enteros se han leído. Se han leído 4 enteros, la suma acumulada es 57. Puede ver cómo, en primer lugar, se abre el fichero, se comprueba que si se ha podido abrir, si ha habido algún problema, mensaje de error y termina su ejecución. Y si el programa ha podido abrir el fichero, o sea, asociar el fichero al flujo FI, se procede a su procesamiento. El procesamiento, dado que nuestra idea es sumar todos los valores enteros que hay en ese fichero, saltando todos los separadores, claro, que nos interesa únicamente en los valores enteros, bastaría con este ciclo while, donde en cada iteración leemos del flujo FI una palabra y la convertimos a un valor entero, y cada vez que podamos leer un entero, simplemente actualizamos el acumulador de la suma y el contador. Como puede observar, si aquí en lugar de FI apareciera CIN, el programa ya lo conocemos, ya hemos trabajado con esta situación. Bien, en cualquier caso, una vez que hemos trabajado con todos los datos del fichero, lo sabremos porque en algún momento en el flujo FI aparecerá el fin de fichero y en ese caso fracasará esta instrucción y saldremos del ciclo while, se mostrará el resultado y se cerrará el fichero. Así que en conclusión puede ver y podemos afirmar que cualquier instrucción, que cualquier método que haya utilizado con los flujos de entrada, con los flujos de salida, puede volver a utilizarlos, puede utilizarlos con flujos asociados a ficheros.